Bueno, y ahora vamos a meternos en otro marco. Me acompaña aquí Leandro Cuccioli. Leandro, por favor, por esa silla. Leandro es administrador federal de ingresos públicos, es el titular de la AFIP, un hombre de bastante bajo perfil. Bueno, la institución ya tiene bastante alto perfil, así que... Sí. A veces no está mal que la AFIP tenga bajo perfil, ¿no? Al menos como contribuyente, pero digo, hay muchas novedades que tienen que ver con la economía digital y que tienen que ver con lo que viene. Sí. Vamos a arrancar por algo que los contadores, y esto lo digo yo, siguen muy de cerca, que es las políticas en términos de digitalización de declaraciones que se toman en el mundo y que acá, Leandro, estamos por ahora lejos o vienen. Creo que la forma en que nosotros lo miramos, el tema de digitalización es en función de un objetivo, de una estrategia, ¿no? Nosotros nos pusimos como objetivo de estrategia de la AFIP en los próximos 5 años hacer dos cosas. Una, bajar la evasión en el IVA del 33% al 23%, para que tengan una idea, en la región Colombia es 25, Chile es 19, nosotros estamos en 33, la evasión es un problema. Y lo otro es bajar el costo de cumplimiento. ¿Cuántas horas tardan ustedes para hacer los impuestos? Nosotros hicimos en noviembre la primera encuesta de la historia de la AFIP con contribuyentes de carne y hueso de cuánto tardan en hacer sus impuestos. Y nos dio resultados que no son buenos. Un responsable inscripto en IVA simple tarda casi 353 horas al año. 353 horas. ¿Qué quiere decir una hora por día, digamos? Solo, ¿no?, por el IVA. En general, los impuestos. Cuando vos mirás Chile es 200 horas, cuando mirás la Unión Europea menos de 150. Eso es costo, eso es competitividad, eso es tiempo de que podrías estar, en el caso del médico, atendiendo a más pacientes y está llenando el régimen de compras y ventas con nosotros a fin de mes para decirnos las facturas electrónicas que él emitió durante el mes. Es decir, hay una gran cantidad de cosas que en ese contexto nosotros ponemos la digitalización. Entonces nos pusimos como objetivo bajarlo al 50% en 5 años, es decir, que en 5 años la gente tarde la mitad del tiempo de hoy. En ese sentido, la digitalización, no solo la digitalización, sino la transformación digital, que es diferente, tiene un rol central. Más allá de contadores o contribuyentes, es el hecho de que el contribuyente, que es para el que trabajamos, el que nos paga el salario, al final sea el que tarda menos tiempo en hacer sus impuestos. Y, por ejemplo, en el caso del IVA, ¿hay alguna novedad en términos de transformación digital? Sí, tenemos 2 pasos de acá a fin de año que para mí son bastante trascendentales. El primero es que, si Dios quiere, en un mes, 2, vamos a tener la posibilidad de ir al libro de IVA digital. Quiere decir que el contribuyente que hoy emite facturas electrónicas durante todo el mes, e insisto, a fin del mes nos lo pone en un régimen de compras y ventas, que vos te podés preguntar, pero si la AFIP ya sabe de esas facturas, ¿por qué las tengo que volver a meter? A fin de mes ya no tiene que hacer eso, en un par de meses, y a fin de año los primeros 25.000 contribuyentes que estamos seleccionando, nosotros le hacemos la declaración jurada de IVA. O sea, como hacen en Europa algunas economías que directamente lo único que hace el contribuyente a futuro es firmar. Claro, vos, supongamos, vuelvo al caso del médico, vos tenés pacientes, tenés facturas electrónicas, durante todo el mes vas teniendo las facturas electrónicas que quedan en el reservorio de AFIP, comprás cosas con factura A, nosotros te hacemos todo el trabajo de netear esas facturas y a fin de mes te decimos, nos debes de IVA, no sé, 10.000 pesos, y conformás y pagás con BEP o tarjeta de crédito. Hoy tenemos varios focos dentro de esta economía digital y lo que vamos a trabajar durante todas estas horas, y una tiene que ver con las famosas fintech, ¿no? En ese marco ustedes anunciaron a principios de julio que van a dejar de eximir de IVA, también de ganancias, a operaciones con billeteras virtuales, también que van a modificar impuestos sobre débito y crédito concretamente. ¿Por qué se toma esta decisión, que en definitiva uno la ve como más presión tributaria? A ver, primero, nosotros no es que eximimos o dejamos de eximir a alguien en impuestos, ¿no? Eso es el Congreso. Lo que es la idea con la fintech es que todos los medios, estamos de medios de pago, hablando de medios de pago particularmente, es que la cancha esté pareja para todos. Desde nuestra perspectiva, la cancha tributaria tiene que estar pareja para las distintas tecnologías y después que en el mercado cada tecnología crezca en función de lo que es más conveniente para el usuario. Lo que tenés hoy es, nosotros dimos un paso, creo que es importante, de eliminar las retenciones de IVA y ganancias. Nosotros sí podemos poner retenciones de IVA y ganancias a los pequeños comercios, a los pequeños contribuyentes en las operaciones de tarjeta de débito y crédito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Argentina una de las claves que tenemos que hacer es impulsar mucho el pago con medios electrónicos como manera de desplazar el efectivo y desplazar la evasión.
Entonces, cuando vos mirabas hasta abril de este año, si vos pagabas con 100 pesos con tarjeta de débito en un kiosco, vamos a decir, el kiosquero le quedaban en el bolsillo 94, 93 pesos. Tenía la comisión, una retención de ingresos brutos y una retención de IVA y ganancias. Nosotros sacamos la retención de IVA y ganancias. ¿Para qué? Para darle más rentabilidad al pago electrónico. Ahora, eso está para todos, inclusive para las billeteras. Ahora, fuera de ese universo pyme o chico, las operaciones con tarjeta de débito y crédito pagan retenciones de IVA y ganancias y las de billeteras no. Entonces, lo justo en algún momento, y estamos terminando de ver cómo poder implementarlo para beneficiar al tipo de contribuyente que queremos, es que para los chicos no tengas ningún tipo de retención de ninguna naturaleza, porque es los que queremos mucho que vayan potenciar el tema de los pagos digitales. Y para los más grandes, tener el mismo nivel de retenciones para distintas tecnologías. Leandro, cuando uno ve la revolución digital y concretamente las nuevas compañías, te hablo de las digitales puras, también las fintech, y mirás algunas implementaciones que se han hecho, ¿cuáles los cambios que se dan a nivel mundial que podrían venir a Argentina y cuáles los cambios locales que ya se implementaron? A ver, me parece que desde el punto de vista fintech, pagos sin duda ha sido la parte básica en la cual todo esto se ha desarrollado después a servicios financieros de mayor sofisticación, ya sea seguros, inversiones. Creo que nosotros estamos viendo en Argentina esa ola bastante pronunciada con, por ejemplo, el código QR que trajo el tema de la fintech a escala, ¿no? De ahí a tener fondos de inversión, como ya empieza a haber algunas alternativas en que el comerciante deja el dinero en la billetera y ahí lo puede invertir, digamos, a tasas muy interesantes o ir a seguros, etcétera. Eso es algo que nosotros lo estamos viendo en forma acelerada desde el punto de vista de lo que significa la recaudación, porque cuando vos mirás, por ejemplo, el impuesto al cheque, el último mes dio 56% de aumento, o sea, arriba de inflación. El IVA nos dio 52%. ¿Qué quiere decir? El impuesto al cheque es un impuesto que nosotros lo cobramos en el mismo mes, no es declaración jurada vencida. Entonces te da un poco la predicción de qué te puede pasar con el IVA en el próximo mes. Y está claro que después de haber pasado una recesión como la que pasamos, las transacciones digitales hicieron que te caiga menos el IVA de lo que te caía en otras recesiones. Por eso la recaudación se defendió mejor que en otros momentos. Es decir, allá hay un impacto ahí que te está pasando en la recaudación. Ahora, me parece que el gran tema que tenemos con todo esto y que acaba de ser fruto de un intercambio bastante importante entre Francia y Estados Unidos son los impuestos, ¿no? Es decir, esto se vuelve un problema global. Y estos impuestos, digamos que todavía esa discusión parece un poco lejana en la Argentina, te hablo concretamente de la que se está dando en Francia. Sí hay una discusión local respecto de cómo potenciar esta economía digital en términos impositivos. ¿Crees que debería haber cambios en este sentido? Mira, me parece que yo soy de creyente mucho en que la cancha esté nivelada, digamos, ¿no? Me parece que después hay que dejar al mercado y al sector privado que si tiene una oferta conveniente a precios competitivos se va desarrollando. Me parece que hoy el esfuerzo, por lo menos del lado del gobierno, y lo hacemos en una mesa de desarrollo financiero que tenemos los distintos actores, es, uno, propender a tener todos los cambios regulatorios para que esto pueda crecer protegiendo al consumidor. Y dos, tratando de eliminar todo tipo de asimetría. Me da la sensación que con eso, en función de cómo viene la tecnología, las cosas van a ir ocurriendo. Hay muchos impulsores de la fintech como una idea de inclusión financiera, como una idea de ampliar la base de la pirámide. ¿Esto se ve, digamos, a partir de la irrupción de algunos jugadores, se ve en la recaudación, concretamente, una mayor disparidad respecto de contribuyentes? Yo creo que sí, porque empieza a haber, sobre todo la CB corta U, digamos, ¿no? Que en vez de tener una cuenta bancaria, tener tu billetera y Mercado Pago y todas estas nuevas plataformas empiezan a atacar un tipo de usuario que antes no lo hacía. Nosotros, desde el lado de AFIP, nos conviene mucho eso, porque nosotros estamos instrumentando regímenes de información con todas estas billeteras electrónicas, con lo cual una transacción que ocurre a través de una billetera electrónica para nosotros es ideal porque nos queda el registro. Entonces después podemos comparar, y de hecho lo estamos empezando a hacer, las transacciones en Mercado Libre
contra las declaraciones juradas de los vendedores en Mercado Libre. Y se encuentran unas diferencias increíbles. O sea, podés cruzar los datos de gente que en otro contexto hubiera estado fuera de tu escena. Sí, porque, a ver, y pasa mucho, la gente cree que por vender en Mercado Libre y no tener un negocio a la calle, la FIP no lo va a saber. Pero es en realidad todo lo contrario, nos conviene porque... Creo que varios se desconectaron ahí de digital. Pidan factura. Sigue que pidan factura. Pidan factura. Pero nosotros agarramos los 50.000 transacciones y nosotros creamos un área de analítica de datos hace un año. Y empezamos las primeras 50.000 transacciones en Mercado Libre que vimos. Y tenés diferencias globales de hasta 4.000 millones de pesos en las declaraciones juradas. No es un tantito así, ¿no? No, pero lo que te quiero decir... No, pero lo que te quiero decir es, fijémonos lo que significa para la lucha contra la evasión, porque al final es lo justo, digamos, ¿no? Que cada uno pague lo justo. El tema de la digitalización es un aliado clave de la autoridad tributaria, porque te da trazabilidad. Hablando de trazabilidad, hay un dato que tiene que ver con esta economía digital y que pocos conocen. ¿Cuánto invierte anualmente la FIP en tecnología y en desarrollos que están vinculados hasta con inteligencia artificial? A ver, nosotros tuvimos, como todo en la Argentina, hemos tenido nuestros ciclos. Déjame que haga un poco de historia, 2 segundos. La FIP se creó en 1997, era la fusión de la DGI y la aduana. En ese momento gastaba el 79% de su presupuesto en gente y el 21% en funcionar, incluye inversión, que era 4 o 5 puntos del presupuesto. Es un presupuesto que sale de una ley, que hay un servicio de recaudación de la Nación, que es la FIP, que le cobra a las provincias, a la Nación, un porcentaje por recaudo de la plata. 79-21. Para que tengas una idea, los españoles el año pasado estuvieron en 77-23, o sea que estábamos muy bien. ¿Sabes cómo terminamos en 2015? ¿Cómo? Tira un número. 79-21, 2015. Sí. ¿Pero 2015 de diciembre? De 2015? 9 de diciembre. Tenía trampa, tenía trampa. ¿Y le sumamos qué? 5 puntos? Le restamos 5 puntos. 95-5. Wow. Entonces, claramente, si vos tenés una autoridad tributaria que no está invirtiendo, lo que te pasa es que te empiezan a quedar sistemas fragmentados, inestabilidad de tus plataformas, le piden muchas veces lo mismo al contribuyente. Bueno, las cosas que hemos vivido. Nosotros este año estamos en 84-16, ¿sí? Con lo cual estamos en un proceso inversor que, si me preguntas, nosotros deberíamos tener durante los próximos 4 o 5 años, ir yendo al 80-20 ese famoso, ¿sí? Creo que se puede lograr. Es un tema no muchas veces de fierros, es un tema de horas de programación, porque la inteligencia artificial, el desarrollo de algoritmos... Te doy un ejemplo. Este año entran 1.200 personas a la FIP. Aplicaron 126.000. La mitad de los que entran son científicos de datos, matemáticos y actuarios. Es decir, o sea, entran 1.200 sobre 126.000 que han aplicado. Aplicaron 126.000 personas. El proceso de selección fue muy duro, pero porque además la mitad de los que estamos incorporando son profesiones completamente nuevas. Los próximos 10 años de recaudar impuestos, mucho más en el Big Data y en la tecnología que en los métodos tradicionales de inspección. Porque de vuelta, del otro lado, los que les tenemos que cobrar los impuestos, son todas estas compañías que mencionaste, que es mucho más difícil salir a cobrar esos impuestos. La última, que está vinculada con economía digital, pero desde otro lado, es algo que vienen trabajando por sectores, que es la trazabilidad, ¿no? Hace un tiempo hablábamos del tema de las carnicerías, por ejemplo, de cómo... contanos vos. Sí, es la lucha del momento. Nosotros empezamos en el 2017 con un proceso por el cual la idea básica que tenemos es que si nosotros tenemos el balance de masa de la economía, es decir, si sabemos la cantidad de físicas que se mueven en una cadena de valor, después podemos comparar contra las declaraciones juradas y es mucho más fácil. Te doy un ejemplo, carnicerías. Nosotros logramos con el documento de tránsito electrónico saber cuántos animales se mueven de los campos a los frigoríficos. Después comparamos ese número con lo que reporta un frigorífico en su faena. Si no nos dan las diferencias, hay un problema, que nos faltan animales, digamos, ¿no? En eso hizo que se blanquease mucho la cadena hasta el frigorífico. Y después inventamos el remito electrónico. El remito electrónico para que cada carnicería que reciba carne, nosotros sepamos cuántas medias reses recibió. Entonces después vemos la declaración jurada de la carnicería contra las medias reses,
y o te comiste las medias reses, o las tenés en inventario, o no me las estás. Hiciste un gran asado por ahí. O hiciste un gran asado. El 69% de las carnicerías son monotributistas, ¿sí? Nosotros ponemos el remito electrónico un poco para que vean lo que es el día a día de la administración tributaria. Pusimos el remito electrónico y empezaron a recibir los corralones de materiales. Le prestaba el quit al amigo, ¿sí? Yo no tengo quit, que se lo entreguen al corralón. Entonces después pusimos que le tengan que entregar a las carnicerías. Los frigoríficos nos dijeron que las carnicerías no se lo querían entregar porque si no querían aceptar el remito. Entonces pusimos que el frigorífico tiene que emitir el remito aun cuando la carnicería no se lo acepte. ¿Todo esto a qué nos lleva? Y esto está ocurriendo ahora. A que nosotros empezamos a saber dónde se mueve la carne en la Argentina. Entonces, frente a eso, podemos cursar contra declaraciones juradas. Lo mismo queremos hacer para 7 sectores en los próximos 2 años. Para seguir sumando amigos, los 7 sectores, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los 7 sectores? Espero que sumemos como amigos a la mayoría de la sociedad argentina, que entienda que esta es nuestra contribución individual para un país mejor, ¿no? Pero que es correcto eso. Porque si nosotros no logramos convencernos entre nosotros que esto es la parte nuestra para que después se paguen las escuelas, etcétera, estamos perdidos. Es decir, no hay AFIP que pueda meter inteligencia artificial que valga. Ahora, te digo los sectores. Sí. Mucho con la cadena agroalimentaria para el consumo interno, molinero, pesca, lácteos, avícola, porcino. Y después un proyecto muy importante que tenemos en el sector de la construcción, que es tener los tipos constructivos de los edificios, tener los planos en el website de AFIP, con un responsable de la obra frente a nosotros, comparar contra las facturas electrónicas y ver las diferencias de consumo de hierro, arena, etcétera, y con eso saber si nos estás reportando la realidad o no. Y todo con tecnología, todo detrás de todo tecnología, con la idea de que sea muy fácil con el upload. El remito electrónico es una aplicación móvil, por ejemplo. Por un lado, en el rol del administrador uno dice, es correcto, hay que aumentar la base tributaria. Por otro, en el rol del contribuyente uno dice, hay que bajar la presión tributaria. ¿Cuál es tu posición de esto? Mirá, nuestra tarea, es decir, cuando nosotros seamos más eficientes en lograr que más contribuyentes paguen lo que tienen que pagar, más le estamos dando la posibilidad al Congreso que pueda bajar los impuestos. No es algo que hacemos nosotros. Ahora, obviamente que del otro lado tiene que haber un manejo del gasto súper responsable. Está claro que el gasto y el presupuesto y el cumplimiento es muy importante y que no se derroche con bolsos arriba de un convento, digamos, ¿no? Es decir, tenemos que partir de una Argentina que funciona. En todos lados, ¿no? No, bueno, pero está bien, más allá de que hay feligreses en todos lados, tiene que empezar por una Argentina que funcione medianamente bien. Ahora, nosotros, nuestra tarea es que cada uno pague lo justo, lo que tiene que pagar. Te doy un ejemplo final. Córdoba. Nosotros, podés creer que después de 203 años de independencia, todavía las autoridades tributarias de la Argentina no están integradas. Entonces, AFIP por un lado y las provinciales por el otro. Nos integramos con Córdoba en el monotributo en septiembre. Le subió 40% la recaudación a Córdoba de un día para el otro en el monotributo. ¿Por qué? Porque ahora el monotributista cordobés que quiere evadirle al fisco de Córdoba le tiene que evadir a la AFIP. Entonces, la lógica del año que viene es que nos vamos a integrar con Córdoba, Mendoza y Cava en la declaración de IVA e ingresos brutos. Le bajás el tiempo al contribuyente y nos ayudás a nosotros a controlar. Bueno, títulos no van faltando. Leandro, muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias.